Así es que acompáñeme a el libro de Romanos o la carta del apóstol Pablo a los romanos. Es una carta excepcional de parte del apóstol Pablo. Tiene tanta riqueza, tanta bendición el apóstol Pablo que nos entrega en Romanos. Recuerde que la escritura está acomodada así, de acuerdo a las cartas de Pablo: Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses. Romanos tiene que ver con instrucción en la justicia y edificación. Corintios tiene que ver con exhortación. Gálatas tiene que ver con corrección del apóstol Pablo. Aunque podemos encontrar exhortación en Romanos y corrección en Romanos, pero particularmente Romanos está enfocado en instruir en justicia y edificar, como lo es también Efesios. La carta de Pablo a los Efesios es también una carta en donde edifica en justicia, en donde instruye en justicia, edifica. Gálatas bueno, dijimos que era para corrección. Después sigue Efesios, que es de instrucción, de edificación. Después de Efesios sigue Filipenses, que es de exhortación. El apóstol Pablo tiene un enfoque de exhortación en Filipenses. Y en Colosenses tiene un enfoque de corrección. Así es que Romanos es tan importante porque en Romanos nos instruye, nos edifica. Y fíjese cómo dice la escritura en Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 es un fundamento para lo que hacemos hoy en día, todos los días, cuando nos reunimos. Porque dice la escritura en el versículo 20, dice: Abraham se fortaleció en la fe dando gloria a Dios. Pero ahorita vamos a leer un poquito más al respecto y quisiera que me acompañara a partir del versículo 16. Romanos 4, a partir del versículo 16. Dice así: Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme a toda la simiente, no solamente a la que es de la ley, más bien al que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. 17. Como está escrito: Por Padre de muchas naciones te he puesto, delante de aquel a quien creyó, es a saber, Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, como las que son. Una vez más, como está escrito: Por Padre de muchas naciones te he puesto, delante de aquel a quien creyó, es a saber, Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las que son. Hay otras versiones que dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Es muy importante recordar que cuando hablamos de la fe habla acerca de las cosas que no son como que son o como que fueran. Y es muy importante no confundirnos, porque cuando habla acerca de las cosas que no son, está hablando de las cosas en este mundo, de las cosas que no se ven. Las cosas que no son en este mundo, como si fueran. En otras palabras, la escritura dice que en el reino espiritual ya son, y la fe lo que ve es lo que ya es en el ámbito espiritual, pero que no es aún en el ámbito natural, y llama a esas cosas para que del ámbito espiritual vengan a manifestarse en el ámbito natural. Una vez más, la fe habla las cosas que no son en el reino natural para que sean. ¿Y de dónde van a ser? ¿De la nada? No. Del reino espiritual van a manifestarse al reino natural. Por eso hemos dicho que la fe es un puente que permite que del reino de Cristo se manifieste, descienda
o se transfiera la bendición que Dios ya nos dio, que ya nos concedió por gracia en Cristo Jesús, al reino natural, a este mundo. Que los sentidos lo puedan ver, que los sentidos lo puedan sentir, palpar. Amén. Así es que es muy importante que no nos engañemos, porque la fe no tiene que ver con negar lo que es en este mundo. Cuidado, la fe no significa negar lo que hay en este mundo, no. La fe no niega la evidencia o lo que los sentidos ven, sienten, huelen, palpan, oyen. La fe no niega eso, la fe no se trata de negar lo que hay en este mundo. La fe se trata de ver lo que hay en el ámbito espiritual, a que venga a manifestar, inclusive a desafiar las leyes de este mundo para transformar, para restaurar lo que se ve, lo que ya existe en este mundo. Pero hay quienes pudieran caer en el engaño de que la fe es negar lo que existe en este mundo. No, la fe no niega lo que existe en este mundo, pero la fe no se enfoca. La fe no es por sentimientos, la fe no pone su atención en la evidencia de este mundo, pero en lo que es en el mundo espiritual, en el reino espiritual, para que se manifieste en este mundo. Espero que me haya explicado y se lo voy a poner de una manera diferente. La fe es el poder de Dios, es la virtud de Dios, es el regalo de Dios que permite, es la mano de Dios. La fe es espiritual, recuerden. Y la fe viene por oír la palabra de Cristo, por oír la palabra de Cristo. La fe es el puente que se establece en nuestro espíritu que mora aquí. Recuerde que si usted es un creyente nacido de nuevo, usted fue recreado, una nueva especie. Dentro de usted fue puesto un nuevo espíritu, creado en la justicia y santidad de la verdad, y el Espíritu de Cristo vino y se hizo uno con nosotros, y en Cristo tenemos todas las bendiciones que nos fueron dadas por gracia. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, de acuerdo a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3, 4, 5 y 6. Promesas para participar de la naturaleza divina, su palabra, su espíritu, su bendición ya nos fue dada. Así es que la fe es la que permite que de aquí, de nuestro interior espiritual, se manifieste a nuestro exterior, transformando nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestras acciones, nuestro ser, y siendo una gran bendición para muchos. Esa es la fe. Entonces la fe es la que habla las cosas que no son en este mundo para que sean. ¿De dónde vienen? Del ámbito espiritual. En este caso, el ámbito espiritual está aquí y usted y yo estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. El reino de Dios está aquí. Recuerde que Colosenses nos enseña, capítulo 1, que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Y el reino de Cristo está aquí. ¿Se acuerda cuando Jesús vino y lo primero que empezó a enseñar es: cambien su manera de pensar, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado? ¿Cómo se acercó? Con Él. Él vino y Él trajo el reino. En Él estaba el reino, Él estaba en el reino estaba en Él. Tú y yo vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, dice la Escritura. El reino de Dios mora en nosotros, el reino de Dios está aquí. Y cuando nosotros por la fe permitimos que ese reino trascienda del espíritu a este reino natural, entonces el reino de Dios se manifiesta físicamente alrededor de nosotros. Así es que si tú quieres, como dice en Mateo 6, la oración del Padre Nuestro, que dice: venga tu reino, pero hay que recordar y hay que tomar la bendición de la Escritura a través de ver a Jesús muerto, sepultado y resucitado. Cuando Jesús enseñó acerca del Padre Nuestro, todavía no iba a la cruz. Y en cierta forma, Él estaba hablando de acuerdo al momento y al tiempo en el que estaban viviendo. Y aunque Jesús es la gracia, y la gracia es Jesús, Jesús es la palabra, y la palabra es Jesús, y dice la Escritura que la gracia y la verdad vinieron con Cristo,
Pero el Padre Nuestro tenemos que entenderlo a la luz del Evangelio, de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, a través del Evangelio de la obra terminada, completa y perfecta. Así es que la Escritura nos enseña en el Evangelio de vida, de justicia, de salvación, de gracia, de poder, del Espíritu Santo, que el reino de Dios mora en nosotros. Así es que si tú quieres que el reino de Dios se manifieste, no va a poder manifestarse si no es a través de la fe. No es pedirle a Dios que manifieste su reino, no es pedirle a Dios que su reino venga. Su reino ya vino con Cristo. Cristo, recuerde, resucitó, entregó su vida por nosotros en la cruz, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras, fue recibido arriba en gloria y envió. Dios envió el Espíritu de Cristo a nuestros corazones. Gálatas 4:6. Así es que cuando el Espíritu de Cristo vino a nuestros corazones, a los creyentes nacidos de nuevo, el reino vino juntamente con Cristo, con su Espíritu. Y toda la bendición del reino está aquí y mora aquí. Por eso dice la Escritura que somos ciudadanos del reino. No en plenitud, porque nuestro espíritu es un ciudadano del reino perfecto, en una relación perfecta y correcta con Dios, pero nuestra alma y nuestro cuerpo aún no son redimidos al 100%, pero para ello vive nuestro espíritu, y para eso el Señor nos enseña que a través de la palabra tenemos que renovar nuestras mentes para que nuestra mente, siendo como una válvula que puede permitir que fluya la bendición desde nuestro interior hacia nuestro exterior, del ámbito espiritual al ámbito natural, pueda abrirse y no obstaculice, que trascienda lo que no es en este mundo, pero que ya es en nuestro espíritu, a que se manifieste, a que sea. Así es que dice aquí la Escritura que en el versículo 17, que Dios le llamó a Abraham padre de muchas naciones, porque Dios, dice, da vida a lo que está muerto y llama a las cosas que no son como si fueran. 18, dice, el cual creyó en esperanza contra esperanza, para ser hecho padre de muchas naciones, conforme a lo que había dicho o a lo que había sido dicho, así será tu simiente. Una vez más, dice, el cual creyó en esperanza contra esperanza, para ser hecho padre de muchas naciones, conforme a lo que había sido dicho, así será tu simiente. La Escritura en Génesis capítulo 15, después lo buscas tú en casa, pero Dios le dio una promesa a Abraham que aquí está descrita así: así será tu simiente, así será tu simiente. Al menos en mi traducción, en la Biblia 1602 purificada, son 4 palabras. Así será tu simiente, 4 palabras. Esa fue la promesa del Señor, así será tu simiente. Usted la puede encontrar en Génesis 15, pero dice la Escritura que Abraham, dice, creyó en esperanza contra esperanza, para ser hecho padre de muchas naciones. Y dice el 19, y no se debilitó en la fe, ni consideró su cuerpo como muerto, teniendo ya casi 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Dice, no se debilitó en la fe, ni consideró su propio cuerpo. ¿Cuál era la esperanza? Mire, en esto vamos a enfocar esta noche lo que queremos compartir. En la esperanza. La esperanza se puede utilizar en el griego de una manera positiva o de una manera negativa. El griego se puede utilizar en ambas formas. Va a depender del contexto en cómo usted lo quiera hacer. Pero particularmente, hablando de Abraham, si hablamos humanamente, podríamos utilizar la palabra esperanza. Y usted sabe que humanamente hablando, cuando tenemos razones, fundamentos, evidencias para poder considerar algo posible,
entonces tenemos esperanza. Por ejemplo, si sabemos que mamá o papá están en el supermercado y se van a tardar 1 o 2 horas, los hijos pueden tener esperanza de que el mediodía van a tener una buena comida. Hay fundamentos, hay razones por las cuales tener una buena actitud acerca de lo que va a suceder respecto a la comida. Pero hay muchas familias que a veces antes de que llegue el día 15 pues se quedaron sin dinero y ya no están comiendo como al principio, pero apenas batallando para comer, y entonces los hijos saben que los días 13 o 14 antes de que llegue la quincena no tienen esperanza de comer algo muy sustancioso. A lo mejor van a comer algo muy básico o haciendo cierta dieta, porque puede que falten algunos elementos para poder completar una comida muy abundante. O le pongo otro ejemplo, particularmente en Abraham. Abraham era casi de 100 años y Sara era estéril, y además Sara tenía una condición: cerca de 90 años ya le había pasado la costumbre de las mujeres. Es decir, Sara, humanamente hablando, ella le había pasado ya el tiempo de poder concebir hijos. Pero además, cuando ella tenía la edad para concebir, ella era estéril. Y dice la Escritura que Abraham no consideró. Considerar es como poner su enfoque, su atención, su juicio, su meditación. Dice la palabra ahí en el versículo 19. Y él no se debilitó en la fe ni consideró su propio cuerpo. Dice, creyó, en el versículo 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza, porque humanamente hablando no había esperanza para Abraham. ¿Cómo podía humanamente hablando esperar poder tener un hijo, él casi de 100 años y su esposa casi de 90 o de 90 años y siendo estéril? Humanamente hablando, no había ningún fundamento en donde Abraham se pudiera apoyar para tener esperanza. Pero de la esperanza que queremos hablar ahora es la esperanza que proviene de Dios. No es la esperanza humana, pero es la esperanza que proviene de Dios. Y mire, como dice, vamos a rápidamente, sin perder ahí Romanos 4. Vamos por favor a buscar Romanos capítulo 15. Busque Romanos capítulo 15. Y fíjese cómo dice el versículo 4. Romanos 15, 4. Dice, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y la palabra nos está enseñando aquí en Romanos, vamos a regresar a Romanos 4, que la esperanza que desciende del cielo, que la esperanza de Dios, que es para nosotros, viene por la palabra, por la Escritura, por la palabra. La palabra de Dios es la que provee la esperanza. Ahora, les recuerdo que en Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2 dice la Escritura. Romanos capítulo 2. Dice el versículo 4. ¿O menospreciáis
tú las riquezas de su bondad y la paciencia de su longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía a cambiar tu manera de pensar. Ignoras que la bondad de Dios es la que te guía al arrepentimiento. Y cuando hablamos de arrepentimiento es la palabra renovando nuestras mentes. Y cuando hablamos de que la palabra renueva nuestras mentes, causa que nuestras vidas sean transformadas. ¿En qué son transformadas o a qué son transformadas o cuál es el propósito de ser transformadas? Y cuando habla de transformación habla del alma y del cuerpo, de nuestras acciones y de las cosas en este mundo. Así es que dice la Escritura en 2 Corintios 3:18 que viendo a cara, como en un espejo, la gloria del Señor, la gloria de Cristo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesús. ¿En dónde está la imagen de Jesús? Está descrita en la palabra, pero está en nuestro espíritu. Primera de Juan 4:17 dice la Escritura que como Jesús es, así somos nosotros. No en nuestro cuerpo, no en nuestra mente, en nuestro espíritu. Exactamente como Jesús es, somos nosotros. Porque el que se une con el Señor, un espíritu es con él, dice la Escritura en 1 Corintios 6:17. Así es que cuando el arrepentimiento se da por causa de la bondad, de la benignidad, del amor, de la gracia de Dios, está hablando de renovar nuestra mente con la palabra para que nuestras vidas sean transformadas a la misma imagen de Cristo que ya mora aquí. Transformar mi alma, mi cuerpo y que la bendición de Dios se manifieste. Toda la bendición que me ha sido dada, que ya está aquí en mi espíritu, se manifieste en mi alma, en mi cuerpo, en todo mi ser. Así es que la esperanza, la definición de la esperanza es, palabras más, palabras menos, una intensa anticipación del bien que procede de Dios. Una intensa anticipación del bien. Y si hablamos de la esperanza de Dios divina, es una intensa anticipación del bien que procede de la benignidad, de la bondad, de la abundancia de gracia y del regalo gratuito de la justicia de Jesús. Es la razón por la que Jesús murió en la cruz del Calvario, para darnos esa esperanza. Es decir, la esperanza es una intensa anticipación del bien, es poder concebir el bien de Dios en cada una de las áreas de nuestra vida. Es concebir la persona divina de Jesús y cómo me bendice, cómo me llama a tener comunión, cómo me llama a que nunca me dejará y nunca me abandonará, cómo me llama a un propósito y a una razón de ser, cómo me ha vertido con toda bendición, cómo me ha bendecido con toda bendición espiritual, cómo me ha dado su poder. La esperanza es una intensa anticipación de poder ver con los ojos de la fe el bien de Dios a favor de ti. ¿En qué escritura está? La acabo de leer. No, la esperanza es la definición en la palabra en el griego. Lo acabamos de leer ahí. Lo acabamos de leer ahí en Romanos capítulo 4, donde estábamos leyendo. Y la palabra en el griego, ese es el significado de la palabra esperanza. Así es que, por ejemplo, esta palabra que se está usando esperanza aquí, con Abraham, también la usa la escritura en Romanos 5:5, cuando dice la escritura, la esperanza que viene por el evangelio no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es que la esperanza, la definición de la palabra en el griego, significa una intensa anticipación del bien, pero como estamos hablando de la esperanza de Dios,
hacia nosotros o que nos da a nosotros, como lo leímos en Romanos 15, porque la esperanza viene por causa de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo. Entonces el significado es una intensa anticipación del bien, de la benignidad, de la bondad, de la gracia, de la justicia, del amor de Dios a favor de ti. Así es que Abraham tenía, en mi Biblia dice 4 palabras. Dice en el versículo 19, porque se había dicho así, así será tu simiente. Mire cómo Abraham no se enfocó en una esperanza humana, porque humanamente hablando no tenía posibilidad. Y aquí es donde está la importancia de ser dominados. No sé si usted ha escuchado esta palabra dominar. Por ejemplo, en la antigüedad, los reyes dominaban a sus súbditos, a sus reinos. 100 años atrás, los hombres dominaban a sus esposas. Ahorita la cosa ha cambiado mucho. Porque hay acuerdos, porque hay, al menos en los creyentes hay sabiduría. No es que las modas hayan cambiado, no, pero hay sabiduría, hay gracia para entender cuál es el propósito de Dios al respecto. Pero las culturas hablan de dominio, de dominar, de controlar, de tener bajo, digamos que bajo esclavitud. Y dice la escritura en Romanos 6, versículo 16, solo apúntelo, que cuando usted se sujeta a algo o a alguien para obedecerle, se convierte en esclavo de ese alguien. Así es que si usted se sujeta al pecado, se va a convertir en esclavo del pecado, pero si usted se sujeta a la justicia, se va a convertir en siervo de la justicia. Y lo que le quiero decir es que si la palabra es la que provee la esperanza, entonces usted y yo tenemos que permitir que la palabra domine, abunde en nuestras vidas. Porque hablamos de la fe, hablamos de que la fe es el puente que causa que toda la bendición de Dios pueda manifestarse a favor de usted y de su familia. Pero si no hay esperanza, la fe no tiene razón de ponerse en acción. Le voy a explicar. Si alguien está padeciendo enfermedad, pero no puede concebirse o desearse sano, pues entonces la fe no puede ponerse en acción. Porque si hay fe para tomar la sanidad de Cristo que ya nos entregó en su obra terminada, completa y perfecta, porque por sus heridas ya hemos sido curados. Pero si usted tiene un problema ahí, en su dedo meñique, que le ha molestado por 15 años, pero ya se acostumbró tanto, y usted no espera ser sanado de su dedo meñique, pues entonces la fe no va a poder ser puesta en acción a favor de su dedo meñique. Por ejemplo, cuando usted enciende su automóvil, o los automóviles, pues se pone la llave y se le da vuelta al switch de encendido y entonces el motor prende y el carro puede andar. Pero la llave o el switch de encendido no es el poder del automóvil. El poder se encuentra en el motor. No es la llave o el switch de encendido el que tiene el poder en el carro, sino el poder se encuentra en el motor. Los caballos de fuerza están en el motor. La fe es el switch de encendido. Usted mueve la fe, la pone en acción y el poder se manifiesta. La esperanza tiene que ver con que haya motivos para que el switch de encendido sea movido. Si usted no tiene necesidad ni ganas de salir en automóvil, nunca va a ir a ponerle la llave al switch para encenderlo y usar el poder del automóvil. En el reino espiritual funciona de la misma manera.
Si no hay esperanza, la fe no va a poder ponerse en acción para causar que el poder de Dios se manifieste a favor de usted. Recuerda la definición de fe en Hebreos capítulo 11, versículo 1, apúntelo. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, parafraseando un poco, es la fe es la certeza de una intensa anticipación del bien de Dios que yo anhelo y deseo porque sé que ya me fue dado. Pero si yo no lo deseo, entonces la fe no puede ponerse en acción. Si un creyente nacido de nuevo, pudiendo vivir en salud divina, no quiere vivir en salud, le compartí tiempo atrás de un testimonio que escuché acerca de un hombre que fue a un evento cristiano en silla de ruedas. Y el líder, el evangelista, el predicador quiso orar por él para que se levantara de la silla de ruedas. Y él dijo que no fue a la reunión para levantarse de la silla de ruedas. Y le preguntaron que si no creía, cuál era la razón. Dice, no, es que si me levanto de la silla de ruedas, entonces voy a perder mi pensión de incapacitado. Y no estoy dispuesto a perder mi pensión. Entonces, aquel hombre no tenía esperanza de ser sanado. Mucho menos podía tener fe para ser sanado, pero no había motivo para que la fe se pusiera en acción. Así es que esto es muy importante porque el motivo, que es la esperanza, tiene que ver con la bondad y la benignidad de Dios. El motivo, la esperanza, tiene que ver con que yo pueda imaginar, porque usted dice, bueno, la fe es espiritual, el Espíritu Santo es espíritu, no lo puedo sentir, no lo puedo ver, pero entonces, ¿cómo puedo entrar en esa armonía de mi exterior con mi interior? Bueno, la palabra es uno de esos vínculos. La fe es uno de esos vínculos. Pero la esperanza juega un papel súper importante, porque la esperanza me permite que yo pueda visualizar la bendición, la benignidad, la gloria de Jesús, conocer la verdadera naturaleza del amor de Dios, de la condición de Dios hacia mí, de tal forma que puedo anhelar, soñar, estar convencido, concebir en mi corazón el manifestar lo que Dios ya me concedió por gracia. Hemos hablado de las finanzas, pero si usted no está dispuesto a manejar millones de pesos para estar satisfecho usted y ayudar a 1000 gentes más, pues entonces usted no va a poner en acción la fe para tener esas cantidades. Pero si usted en su corazón quiere bendecir a 10 ministerios que comparten el evangelio y quiere dar de comer a los pobres y tener comedores de niños de escasos recursos y asilos para ayuda de los ancianos, y usted sueña y tiene esa esperanza, pues entonces su fe va a poder activarse y moverse en esa dirección. Estamos hablando de que los deseos del Señor puedan ser concebidos en usted. Así es que es muy importante entender esto. Vamos a seguir leyendo. Dice, Abraham no se debilitó en la fe, porque no consideró, en Romanos 4, versículo 19, dice que Abraham no se debilitó en la fe al no considerar su propio cuerpo ya casi muerto, ni la matriz, ni el estado de Sara. Y recuerde, considerar significa enfocar, es decir, Abraham no se enfocó en una esperanza humana que no tenía remedio. Humanamente hablando no había posibilidad, pero él no puso sus ojos ahí.
sino en las 4 palabras que Dios le dio en la promesa. Mire, solo apúntelo, se lo voy a leer en Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6 habla de Abraham y fíjese cómo dice. Dice en el versículo 18, 19 y 20, dice, pues por 2 cosas inmutables que no cambian, es imposible que Dios mienta. Dice, por eso Dios por estas 2 cosas nos dio, es decir, su promesa y su juramento, para que tuviéramos consuelo, los que hemos sido refugiados en la esperanza propuesta. Dice 19, la cual tenemos como ancla del alma, segura y firme, y que entra hasta dentro del velo al lugar santísimo, donde entró por nosotros nuestro precursor Jesús, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dios en Hebreos capítulo 6 habla acerca de que Dios le dio la promesa a Abraham de que iba a ser el padre de muchedumbre de gentes. Aquí en Romanos 4 dice, así será tu simiente. Esa es la promesa, 4 palabras. Y estas palabras fueron suficientes porque eso es donde Abraham se enfocó. No se enfocó en la esperanza natural humana, pero se enfocó en la esperanza de Dios que habla en Hebreos 6. Porque Dios dice en la Escritura, Dios nuestro Padre dice que no solo le dio la palabra, sino que juró para que por estas 2 cosas es imposible que Dios mienta. Y estas 2 cosas inmutables que no cambian, permitió que Abraham tuviera una esperanza, que permitió que fuera como un ancla, que se metió hasta el lugar santísimo. Imagínese usted en un barco, una barca. Dice la Escritura que los que naufragan de la fe es como una barca que anda a la deriva. Pero cuando un barco están anclados, ya sea en el muelle, adentro del mar, el barco no es movido ni por el viento, no es movido ni por las olas, sino permanece en su lugar porque está anclado. Un ancla es un peso de acero o algo con cadenas que están amarradas al barco y que se sueltan hacia el mar y que caen en el fondo y que impide que el barco sea llevado por cualquier viento, por cualquier ola. Entonces, cuando un barco está a la deriva, pues no llega a ningún punto y no sirve para nada. Pero cuando un barco está anclado, está listo para cumplir su propósito. No se pierde, ahí está listo para que cuando sea utilizado, cumpla su propósito. Bueno, la esperanza de la que estamos hablando que viene por causa de la palabra, por causa de que tú y yo seamos dominados por la palabra, que permitamos que la palabra nos domine. Entonces, cuando permitimos esto, la esperanza es como un ancla. Dice que entra hasta el lugar santísimo de tal manera que no te mueves de la presencia de Dios. Dice la Escritura que Eliseo, el profeta, decía, vive el Señor en cuya presencia estoy. Y tal parece que si leemos la historia de Eliseo, Eliseo siempre estaba apartado en la presencia de Dios. Y debemos recordar que en aquellos tiempos la unción, el Espíritu Santo venía sobre las personas indicadas, no sobre todas las personas. Ahora en el Evangelio, en el nuevo pacto en Cristo Jesús, el Espíritu Santo está en todo creyente. Su presencia no nos deja jamás. Así es que cuando hablamos de que nuestra alma está anclada en el lugar santísimo, es que está, a causa de esta esperanza, permite que nuestra alma esté siempre perceptible o esté siempre dispuesta al poder de Dios, al mover de Dios, al ser renovada en su mente por la palabra, al mantenerse enfocada en Cristo Jesús. Pero cuando
nosotros no somos dominados por la palabra, sino que somos dominados por la televisión, somos dominados por los quehaceres, somos dominados por el trabajo, somos dominados por tantas cosas buenas o malas. Nada, por más que sea bueno, puede traer fe a tu vida, sino solo la palabra. Nada puede traer esperanza a tu vida, por más que sea bueno, sino solo la palabra de Dios. Así es que algunas personas pueden desperdiciar su tiempo en los juegos, en el cha-cha-cha, en la televisión, en el trabajo, en los quehaceres de la casa, etcétera, etcétera. Otros los pueden en cosas buenas o en cosas malas, pero aunque sea disponer nuestras vidas y dejarnos dominar por las cosas buenas, nada de lo que sea tan bueno en este mundo puede causar la fe y puede traer la esperanza. Solo la palabra de Dios, solo la palabra de Cristo. Y por ello tengo que conocer, entender y creer correctamente la palabra acerca de realmente cuál es el corazón de Dios. Cómo Dios me justificó y no está enojado conmigo. Cómo la guerra se acabó y ahora tengo paz para con Dios porque he sido justificado. Pero cuando las personas no entienden esto y entienden la palabra incorrectamente, su fe va a ser una fe falsa, una fe que no es genuina de acuerdo al corazón de Dios, y entonces no buscan la presencia de Dios, no buscan que la palabra los domine, porque las palabras creen que la palabra es para castigarlos, para exponer el pecado. Hay quienes creen que el Espíritu Santo que les fue dado les convence de pecado. Y entonces huyen del Espíritu Santo porque quieren andar en sus propios deseos, en su propia carnalidad, y no quieren escuchar y ser sensibles al Espíritu porque ellos piensan que el Espíritu les va a estar convenciendo de pecado. Eres pecador, eres pecador, eres pecador. Y eso es antibíblico. El Espíritu Santo convence de pecado al que no es creyente. Pero el Espíritu Santo habla la benignidad y la bondad de Dios. El Espíritu Santo no condena, no confunde, no causa incertidumbre. Antes bien, Él quiere manifestar en nuestro exterior amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿En qué parte de la Escritura dice que el fruto del Espíritu es condenación, culpa, pecado? No lo dice así. Entonces nuestra conciencia es la conciencia es la que puede acusar, pero el Espíritu no es así. Así es que cuando nosotros entendemos correctamente la palabra acerca del Evangelio y de la abundancia de gracia y del regalo gratuito de la justicia de Jesús, podemos entender la benignidad, la bondad, el amor de Dios. Y entonces, acerca de qué Dios piensa para nosotros, cómo Dios ya nos bendijo y cómo nos podemos beneficiar de todo lo que nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús, empezando por anhelarlo, por desearlo, por ver esa bondad en la esperanza. Y la esperanza, entendiendo que es una intensa anticipación del bien, es algo tremendo, porque la esperanza que proviene de la palabra, de permitir que la palabra nos domine, echa fuera el temor, echa fuera el orgullo, echa fuera la incertidumbre, el pánico. Y la esperanza también tiene que ver con el futuro, y dice la Escritura que nosotros debemos tener una esperanza acerca de Cristo y de nuestra vida eterna con Cristo. Por eso tenemos que tener una esperanza firme y estar seguros de nuestra vida eterna y de que Cristo viene pronto. Bien, seguimos leyendo, dice la Escritura que entonces Abraham no se enfocó en lo humano, en la esperanza que no había en el mundo, pero en la promesa que Dios le dio. 4 palabras Dios le dio. Tú y yo tenemos toda la Biblia, mira. Miles de palabras. Miles de palabras. Miles. En las que podemos confiar. Abraham fue tan bendecido con 4. Imagínate tú y yo si dejamos que la palabra nos domine. Wow, o sea, tenemos un tesoro en nuestras manos, en nuestros corazones. Por eso Cristo debe ser el centro de nuestra vida, la razón de nuestra existencia. Y tenemos que cerrarle la puerta a la incredulidad. Cerrarle la puerta a lo que no proviene de la palabra, porque lo que no proviene de la palabra seguramente va a ir en contra de ella
y nos va a querer sacar de la esperanza de Dios para meternos en la esperanza humana, y en la esperanza humana hay muy poca esperanza humana ahorita en este mundo acerca del bien. Pero todo el mundo está siendo configurado, preparado para pensar en el mal. En el mal no por hacer, pero en el mal por recibir. Y muchos también por hacer, ¿verdad? Porque ahorita este mundo está de cabeza, está, como dicen por ahí, patas para arriba. Y lo que es contrario a la palabra nos quiere sacar de la fe. Porque recuerde que la incredulidad es similar a la fe y viene por el oír, lo que es contrario a la palabra. Seguimos leyendo, dice 20. Tampoco dudó de la promesa por incredulidad, es decir, no abrió sus oídos a nada más, sino a la promesa de Dios. Desechando todo, no se enfocó, todo se hizo sombra. Él se propuso que todo fuera sombra y solo se enfocó en la palabra que Dios le dio. Dice, pero se fortaleció en la fe dando gloria a Dios. Se fortaleció en la fe dando gloria a Dios. Se fortaleció en la fe dando gloria a Dios. Y podríamos decir mucho más acerca de esto. Dice el versículo 21, enteramente persuadido de que todo lo que le había sido prometido también era Dios poderoso para hacerlo. Es decir, no solo sabía que Dios era poderoso, que muchos declaran y confiesan y creen que Dios es poderoso, pero la otra parte acerca de que Dios lo ha prometido es lo que muchos dudan acerca de lo que Dios les ha prometido, porque piensan que pueden tomar la promesa de Dios por causa de su obediencia, de su desempeño, de su comportamiento, de qué hacer para llegar a ser. ¿Qué hacer con H para llegar a ser con S? Pero en Cristo Jesús ya somos con S y fuimos llamados grandemente bendecidos para apropiarnos de esa bendición y hacer con H bienes para todos. Y dice aquí, enteramente persuadido. No dice solo persuadido, sino completamente persuadido. Completamente persuadido. Completamente persuadido. Esto es algo muy importante porque no solo conocía la promesa, sino que Dios era poderoso en la esperanza y en la fe. Mire, hay muchos que dicen, Dios es poderoso. Para Dios no hay nada imposible. Y esto es cierto. Dios es poderoso. Y para Dios no hay nada imposible. Pero si tú y yo no estamos completamente persuadidos de que Dios lo prometió para ti, ¿de qué sirve saber que Dios es poderoso y que para Él no hay nada imposible? Pero cuando sabemos que Dios es poderoso y que para Él no hay nada imposible y que sabemos que ese poder nos lo dio y que es su poder el que se manifiesta y el que causa la transformación, no somos nosotros, sino es Él. Y cuando sabemos que Él puso esa autoridad y ese poder en nuestras manos para que a través de la fe las cosas que no son sean transferidas del mundo espiritual al mundo natural, entonces hay un acuerdo, hay una armonía, hay una concordancia entre decir que Dios es poderoso, porque dice la Escritura, de acuerdo al poder que opera en ti, de acuerdo a cómo tú actúes en la fe, de acuerdo a cómo tú por causa de un motivo correcto, una intensa anticipación del bien, le des vuelta al switch del carro para que el motor encienda y entonces use su poder. Así a través de la esperanza usas la fe y el poder de Dios se manifiesta y lo que no es viene a existir en este mundo. Lo que no es en este mundo viene a existir en este mundo, transfiriéndose de toda la bendición, de la benignidad, de la bondad de Dios, del ámbito espiritual al ámbito natural.
Por eso tenemos que permitir ser dominados por la palabra. Y para ser dominados tú tienes que decidir que la palabra te domine. Porque tú tienes que ponerla delante de tus ojos, en tus oídos, en tu boca, en tu corazón. Ahora, es tan importante que podamos ejercitarnos en esto porque ahorita allá afuera están sucediendo tantas cosas, pero Dios te dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice, diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y después confirma, afirma y establece, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y luego te dice el resultado de esto. No tendrás temor del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, y a ti no llegará. Dice, por cuanto has puesto al Señor, que es mi esperanza, el Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal. Este Salmo, el 91, como el Salmo 23, como el Salmo 18, como el Salmo 3, como el Salmo 1, como el Salmo 121, como el Salmo 112, el Salmo 100, el Salmo 103 y muchos otros salmos, usted los puede leer una y otra vez, leer una y otra vez, leer una y otra vez, hasta que la palabra cause que usted pueda ver con los ojos de la fe, pueda concebir en su corazón la benignidad y la bondad de Dios que está descrita en la palabra, o la benignidad y la bondad de Dios que ya fue implantada en la palabra que usted ha recibido por tantos años. Y entonces al usted permitir que la palabra sea puesta en su boca, en sus oídos, en sus ojos, en su mente, va a causar que esa esperanza se apropie, conciba, y entonces que la fe sea puesta en acción. Imagínese usted y yo viviendo continuamente en una intensa anticipación del bien de Dios. O hay algo intenso en mí que me permite anticiparme a cualquier temor, a cualquier miedo, a cualquier afán, a cualquier ansiedad. Me permite anticiparme por causa de la benignidad y de la bondad de Dios, del amor de Dios que tiene para conmigo, para con mi familia, para con los míos. Hay muchos que hablan de la misericordia de Dios. Y Dios es un Dios de misericordia, que su misericordia es nueva cada mañana. Pero la misericordia tiene que ver en la definición estricta y donde al parecer muchos de los creyentes tienen como concepto, tiene que ver la misericordia con no recibir el pago de nuestros hechos. Y estoy hablando de nuestros hechos que nos separan de Dios. Pero esa no es la benignidad de Dios. De hecho, si nosotros revisamos en el hebreo, la palabra misericordia habla de la palabra, creo que se pronuncia más o menos chesed. Pero esa misma palabra, si la queremos traducir al griego, tendría el mismo resultado significado que la palabra charis, que es la palabra gracia. La palabra gracia no significa que Dios no nos pague conforme a lo que merecemos. La palabra gracia significa darnos tanta bendición que no merecemos. Entonces, la palabra gracia está sobre el concepto de que Dios no nos paga de acuerdo a nuestros hechos, sino Dios nos paga de acuerdo, Dios nos da de acuerdo a lo que no merecemos, pero que es de acuerdo a los hechos de Jesucristo, por la obediencia de cruz en su obra terminada, completa y perfecta. Así es que, imagínense vivir en la esperanza de Dios, motivando a la fe que se ponga en acción para que el poder de Dios se mueva en nuestras vidas, porque tenemos una intensa anticipación del bien, porque tenemos una intensa anticipación del bien, porque tenemos una intensa anticipación de todo el bien que Dios ya hizo para con nosotros en Cristo Jesús. Cierro con este versículo, solo apúntelo, Filemón 1:6.
Le dice Pablo a Filemón, tu fe puede manifestarse de una manera efectiva, es decir, puede causar que haya una transferencia de lo que no es a que sea en este mundo, del reino espiritual al reino natural, del reino de Dios a este mundo, en tu vida, a tu favor, con los tuyos, con tu familia y con toda tu obra y tu propósito, a través de la fe. Más bien, que tu fe sea eficaz en esto a través del conocimiento de todo el bien que Dios ya hizo para con nosotros en Cristo Jesús. Señor, te damos a ti el honor, la gloria y la alabanza. Bendecimos tu nombre y te exaltamos. Gracias, Señor Jesús. En ti somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y nos has dado esperanza, Señor. Y en esa intensa anticipación del bien queremos vivir. Espíritu Santo, guíanos, ayúdanos, revélanos. Permite que esta palabra en nuestro corazón sea esa semilla que produce mucho fruto. La gloria, el honor y la alabanza sean dadas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, creemos y declaramos que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.